antes de tocar ya el tema como tal de nuestra conferencia, y esta introducción tiene pues como varios objetivos. Lo primero es como centrarnos mucho en realmente qué es lo que vamos a hacer esta tarde y cómo lo vamos a hacer. Básicamente, vamos a hablar primero un poquito de las neurociencias. Después de hablar de las neurociencias, vamos a hablar básicamente de la estructura del cerebro para poder entender un poquito qué es lo que pasa dentro de nosotros en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre. Y después de esa estructura cerebral, vamos a trabajar ya técnicamente qué es lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros en esta experiencia que es nueva para todos nosotros y es una experiencia que nos llegó sin permiso, sin aviso, sin ninguna preparación. Y creo que eso es una parte también súper clave de esta clase, empezar a entender un poquito qué es lo que ocurre con cada uno de nosotros para poder empezar a darle una respuesta a esta situación. Finalmente, al final digamos, de la clase, pues no voy a hacer una sesión de preguntas abiertas por el número de participantes, ya lo dije, pero sí les recomiendo que ustedes tengan a la mano una libreta algo con que tomar apuntes, porque surgen muchas de preguntas y surgen muchos temas interesantes que uno quiere en algún momento consultar o profundizar. Entonces, les sugiero que apunten durante la clase los temas que les parezcan interesantes y con mucho gusto yo les regresamos todas las respuestas que ustedes quieran. Bien, entonces, pues comencemos. Vamos a comenzar con nuestro tema. Bien, primero que todo, como en cualquier clase, yo se lo recomiendo siempre a mis alumnos y se los digo a todos, básicamente hay que conectarse emocionalmente antes de una experiencia cognitiva. Es decir, si no existe una conexión emocional, difícilmente va a haber una conexión cerebral efectiva para poder prestar atención. Uno de los temas más complejos y más difíciles para un cerebro, uno de los desafíos para un cerebro, y lo voy a explicar ahora más adelante por qué, es prestar atención. Una hora o 50 minutos o una hora y 10, que de pronto nos demoremos aquí, es un tiempo muy largo para un cerebro. Realmente, científicamente está comprobado que un cerebro puede prestar atención entre unos 7 y máximo 10 minutos. Un cerebro muy entrenado puede estar unos 15 o 20 minutos completamente en flow concentrado. Por eso les voy a pedir dos cosas. Primero, que traten de dejar únicamente esta presentación en la pantalla de su equipo. Es decir, apaguen su celular o mantengan su celular aparte y cierren todas las pestañitas de otros programas y de otras cosas que tengan abiertas en este momento. Ese es tal vez uno de los desafíos más grandes que tiene el teletrabajo y que tiene el estar en casa, y es que tenemos un montón de distracciones a nuestro alrededor y eso pues nos impide que verdaderamente podamos prestar atención. Entonces, vamos a hacer una conexión emocional primero antes de entrar a la clase. Y yo creo que esto es clave para que nos sintonicemos de verdad todos y podamos sacarle el mayor provecho a este contenido. Para eso hice una selección de un video que les quiero presentar a continuación. Estas dos personas que ustedes están viendo en la pantalla son dos personas muy importantes. En el lado izquierdo de la pantalla está uno de los neurólogos y psiquiatras más importantes del planeta. Él es francés, de origen judío. Boris Cyrulnik es tal vez la persona que más sabe de cómo el ser humano se repone de una situación difícil, de una situación traumática, y él acuñó una frase, una palabra en el entorno empresarial y en el entorno del coaching y en el entorno que nosotros nos rodea, que la hemos escuchado mucho. Es una palabra que dicen mucho nuestros líderes, que nos dicen en los profesores, que nos dice la gente que nos guía, y es la palabra resiliencia. El doctor Boris es el que verdaderamente introdujo esta palabra en el entorno de la psicología, la psiquiatría y la neurología, y todo esto aplicado no solamente a la parte empresarial de coaching y de marketing, sino también a la parte psiquiátrica y psicológica. Es una persona que ha escrito más de 8 libros maravillosos.
ha trabajado muchísimo con niños de muchas partes del mundo y va a estar ahorita en este video con nosotros. Yo les voy a colocar en la página de Forming de Facebook, ya tenemos el video, este extracto que ustedes lo van a ver, lo pueden repetir allí, pero yo igual al final de la clase, a los que quieran por correo, les mando los links de esta entrevista completa. Esta entrevista dura unos 52 minutos completa. Esta entrevista la hizo Violeta Esteban, que está al lado derecho de la pantalla, que es una excelente y maravillosa psicóloga también española, que digamos es otro referente nuestro para nuestros contenidos de lo que ustedes van a ver hoy. Violeta hizo una maravillosa entrevista con este doctor, este referente mundial, y yo les sugiero de verdad que este fin de semana vean la entrevista completa. Hoy les voy a presentar solo 5 minutitos de esta entrevista, es un pequeño aparte, pero les sugiero que la vean completa y si tienen hijos, por ejemplo, niños pequeños en casa, esta es una entrevista que un papá y una mamá tienen que ver, realmente. Y cualquiera que esté guiando a un niño o a un joven, vale la pena revisarla. Hoy quiero que la miremos para que nos conectemos en un sentido y quiero que vean este video con un foco muy importante y es ¿qué va a pasar con nosotros después de esto? Es decir, ya estamos metidos en esta pandemia, ya estamos metidos en esta experiencia complicadísima, dificilísima, durísima, porque ha superado todas las, digamos, los límites y las predicciones que se tenían con respecto a un evento de estas proporciones. Pero lo importante aquí es cómo vamos a salir de esto. La palabra resiliencia tiene una definición muy sencilla y la definición es la capacidad que tiene una persona de reponerse después de un golpe fuerte o de un trauma fuerte o de una situación de quiebre de vida muy fuerte. Es tan simple como eso. Entonces, entre más resiliencia tiene alguien, definitivamente se repone, se levanta y se reinventa y sale adelante después de una situación difícil. Esto por eso yo creo que es el tema de hoy, es el tema de no solamente conocer qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando, sino empezar a proyectar y trabajar cómo vamos a salir de aquí, cómo vamos a salir de esta experiencia que estamos viviendo nosotros, nuestras familias, las personas que queremos, nuestros empleados, nuestros negocios, etcétera, toda la sociedad. Es indiscutible que este planeta, después de esto, va a ser un planeta muy diferente. Va a ser una sociedad completamente diferente. Entonces los invito a que veamos este video a la luz de esa, digamos, intención de volver a reconstruir muchísimo de lo que hay en nosotros. Quiero antes de ver el video con ustedes simplemente hacer una reflexión final. En estos momentos de crisis, en estos momentos complicados, en donde llevamos estos aislamientos tan largos y estos cautiverios obligados tan largos, es donde toda nuestra esencia humana de nuestro pasado empieza a pasarnos una factura. Me explico. Todos los comportamientos, pensamientos, reacciones y actitudes que empezamos a tener ahora tienen en gran medida no simplemente como motivo el coronavirus y lo que está pasando, sino es la manera en que estamos reaccionando y eso depende mucho de los insumos que hay dentro de cada uno de nosotros. Es decir, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestro proceso de educación, de nuestro proceso de crecimiento. Aquí empieza a salir a flote realmente el resultado de todos esos procesos y por eso me parece también súper importante que tomemos atenta nota de nuestro pasado, de lo que nos está ocurriendo. Yo creo que es clave que también empecemos a ser conscientes de que las reacciones y la manera en que vamos a sortear esta experiencia y estamos sorteando esta experiencia tienen mucho que ver con nuestro interior, con lo que hemos vivido y de lo que nos hemos nutrido. La buena noticia es que todo se puede arreglar y todo se puede corregir desde la conciencia. Porque muchos de los temas que nos están en este momento superando, esas angustias, esos pensamientos negativos, esa zozobra o esas reacciones que podamos tener, son subconscientes. Entonces, la única manera de poder trabajar
digamos, efectivamente sobre esto es teniendo conciencia. Bueno, entonces vamos a ver este fragmento de video y después vuelvo a estar con ustedes. Vamos entonces a mirar. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. ¿Lo has oído bien? La gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes, esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos, y les contamos esta historia sonriendo. ¿Y cómo ha influido en su carrera profesional? Cuando hemos vivido una tragedia, estamos a la defensiva. Necesitamos defendernos. Y cuando retomamos nuestra vida y sufrimos menos, muy a menudo, a la gente le nace un deseo altruista. Tienen ganas de ayudar a otros porque saben lo que es el sufrimiento. Muchos psicólogos se hacen altruistas porque han tenido un problema, un sufrimiento en la infancia que les lleva a... les interesa el mundo de los otros. Cuando trabajé en el Congo con los niños soldado, cuando les preguntaba qué querían ser de mayores, casi todos me contestaban que querían ser periodistas o médicos. ¿Por qué periodistas? Porque tengo que contar esto. Tengo que dar testimonio de lo que ocurre cuando un niño se transforma en soldado. ¿Y por qué médicos? Porque sé lo que es el dolor y quiero aprender a proteger a otros niños del dolor. El altruismo es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Muchos médicos, psicólogos, asistentes sociales conocen este proceso que es bueno, es moral, porque invita a entender, a compartir con alguien lo que hemos entendido. Pero hay que tener cuidado con este mecanismo. Hicimos una encuesta en Tolón, donde yo vivo, en la que constatamos que el 50% de los enfermeros y el 50% de los psicólogos tienen depresión por agotamiento profesional. Porque cuando te centras demasiado en el otro, acabas por descuidarte tú. Por eso, a mis estudiantes les digo: ¿queréis ser médicos y psicólogos? ¡Bravo! Pero ¿qué más vais a hacer? ¿Cómo que qué más?, preguntan. Claro, si eres psicólogo, apúntate a un coro y aprende a cantar, o a un equipo de fútbol. Haz algo más para preservarte tú, porque tú eres una persona también. No debes sacrificarte por otro. Ayudas a los demás porque es tu vocación, es una formación, y está muy bien que ayudes a otros. Pero tú también eres una persona, y si te despersonalizas caerás en depresión
y no le serás útil a los demás. Cuando habla de altruismo, entiendo que habla también de empatía. ¿Hay diferencia entre el altruismo y la empatía? Efectivamente, la empatía es la capacidad de descentralizarse uno mismo para representar el mundo de otro. Los niños privados de afecto y los niños aislados sensorialmente, si no tienen a nadie, no pueden aprender empatía. No hay altruismo porque no hay empatía, debido a la carencia afectiva precoz, muy precoz. Hay una pedagogía de la empatía. Si creamos un entorno seguro para el niño, aprenderá a descubrir al otro. Pero solo puede ocurrir si se siente seguro. Entonces se interesará por el otro e iniciará un proceso de altruismo. Como me contaban los niños soldado, como sé lo que es el dolor y sé lo que hay que hacer, voy a ser altruista. Es un camino sistémico. Es un sistema, no una causa que explica un efecto. Es todo un sistema que evoluciona y está constantemente sometido a las presiones del entorno. Así desarrollamos la empatía y aprendemos el placer de descubrir el mundo mental de los demás, otras religiones, otras culturas, y ver que son interesantes. Pero esto obliga a viajar, a leer, a conocer. Es apasionante y agotador. Ok. Por favor, si hay alguien que tiene la posibilidad de rayar la pantalla, les voy a sugerir que por favor no lo hagan. Muchísimas gracias. Listos, perfecto. Bueno, vamos entonces a seguir. Bien, aquí está entonces este tema de las neurociencias conectado. Yo creo que este video tiene un enorme potencial, tiene una capacidad maravillosa de hacernos reflexionar. La primera de las reflexiones que creo que nos puede quedar de este video maravilloso es, y de lo que nos dice nuestro neurólogo, es que el ser humano existe en nuestra especie sistemas de mejoramiento de nuestra propia especie. Y creo que desde esa óptica, desde esa arista, tenemos que empezar a ver este tema de la pandemia y de lo que estamos viviendo todos. Esta es realmente es una pandemia, una desgracia natural que ha sufrido el planeta, que nos está llevando a reinventarnos como especie y a ser mejores como especie. Creo que definitivamente aquí hay un mensaje interesante y también nos habla de que el contenido de nuestras vidas, el contenido afectivo, el contenido experiencial que hemos vivido antes de esto, es lo que nos ayuda también a salir de esta situación. Por eso es tan importante ser conscientes de cuáles son los insumos que tenemos, tanto las limitaciones como los puntos positivos que tenemos dentro de nuestro cerebro para poder proyectarnos después de esto. Algo súper bonito para cerrar este comentario de este video es que ese altruismo del que nuestro neurólogo habla tanto en su entrevista es esa vocación natural de ayudar al otro. Es decir, el mensaje es muy claro. Sin empatía, sin conocimiento, sin interés real por los demás, difícilmente vamos a salir bien de esta situación. Y digo como sociedad y como individuos, es decir, todos tenemos que estar concentrados en también cómo vamos a aportar y ayudar a los demás con ese nivel de conciencia. Quiero diferenciar a partir de esto técnicamente dos palabras que a veces se enredan un poquito. En este momento no debemos ser tan simpáticos, sino mucho más empáticos. La simpatía es compartir la emoción de la persona que tú tienes frente a ti. Eso es simpatía. Entonces, cuando tú le das el pésame a alguien porque hay una persona que murió, o cuando felicitas a alguien porque es su cumpleaños, o compró algo nuevo, o le pasó algo bien chévere en la vida, eso hasta ahí es simpatía. Pero la empatía es mucho más
que eso. La empatía es, como lo decía el neurólogo, esa capacidad de conectarnos y ponernos enfrente del otro a su servicio y conocerlo, entenderlo. Por eso hoy por hoy las relaciones se vuelven mucho más empáticas que simpáticas. Lo digo claramente, simpático es cualquiera con nosotros, pero empático no. Y un ejemplo muy claro de empatía es la relación que tenemos con nuestra mamá, si es que todavía está viva la mamá, ojalá, pero digamos, una mamá con su hijo tiene una relación empática, es de absoluto conocimiento. Con solo verlo entrar por una puerta dice, ¿a ti qué te pasó? No, mamá, nada, no, en serio, otra vez, ¿qué te pasó? Y encuentras la respuesta. Sin verlo, sin ni siquiera escucharlo, la mamá sabe qué le pasa. Eso es verdaderamente empatía. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener de corazón una comunicación mucho más profunda y una vocación y darle un sentido a esta experiencia. Si no hay un sentido, difícilmente vamos a salir de ella bien, digamos, logrados. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestro tema, empezando por la palabra neurociencias y entendiendo esto que es el corazón de esta conferencia. Hasta hace unos años teníamos como única herramienta para, digamos, explicarnos muchos de los comportamientos del humano y del ser humano, la psicología. La psicología siempre ha tenido como una filosofía, es el porqué de las cosas, es preguntarnos el porqué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué contesto así? ¿Por qué reacciono así? Etcétera. Es ese porqué de las cosas. Pero hasta hace muy pocos años, hasta hace unos 12 años más o menos, y de ahí para acá, muchísimo más, la biología apareció en escena. Y la biología, para explicarnos comportamientos humanos, reacciones humanas y complementar el tema de la psicología. Hoy entonces ya tenemos dos herramientas para entendernos a nosotros mismos como personas, como seres, como especie, que son no solo la psicología, sino la biología. Ahora hay que aclarar que la biología tiene una contundencia muy grande. Me explico. Yo puedo tener dos personas con comportamientos psicológicos opuestos. Es decir, puedo tener una persona introvertida y extrovertida, uno muy callado, el otro muy hablador, ¿ok? Pero estas dos personitas tan diferentes se encuentran igualitas debajo de la biología. Me explico, la biología no conoce barreras ni psicológicas, ni culturales, ni geográficas. Lo digo de esta manera, si un colombiano, un ecuatoriano, un chileno, un americano, un ruso, un australiano tienen hambre, tienen que comer. Y si tienen sueño, tienen que dormir. Y si tienen que ir al baño, tienen que ir al baño. Es decir, la biología jerárquicamente está muy arriba. Entonces, los procesos biológicos son exactamente iguales para todos nosotros los humanos. El miedo es igualito para todos los humanos. En Estados Unidos, en Rusia, en China, en Colombia, en cualquier parte del planeta en este momento, el miedo que estamos sintiendo nosotros es exactamente igual al miedo que sienten ellos. La angustia, el estrés, todos estos procesos biológicos que están agarrados también a la psicología. Entonces, fíjense ustedes lo interesante y por eso también les quiero hacer esta tarde una invitación en esta clase. Hay que empezar a entrar en este tema y empezar a meternos, a hacer una inmersión en este tema de las neurociencias, que aplica para todo, aplica para el liderazgo, para el mercadeo, para la parte comercial, para el servicio, para todo. En la parte empresarial ya está permeado prácticamente todo el ciclo empresarial, pero también aplica para la vida de nosotros, como personas, como individuos, como padres de familia, como hermanos, como hijos, como lo que tú quieras, como pareja, como todo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene una carga enorme de biología. Sí hay conceptos de psicología, por supuesto, y muy valiosos, pero también de biología. Por eso mi invitación también a que nos empezamos a meter en este tema de las neurociencias. Este es el siglo del cerebro, realmente. El siglo XXI es el siglo del cerebro porque ahora sí tenemos la capacidad de poder decodificar, explorar y estudiar cerebros vivos frente a reacciones del día a día de la especie. Nosotros con una tomografía podemos ver exactamente hoy con un equipo de estos, por poner un ejemplo, hay muchos otros medios para poder ver esto, pero un tomógrafo permite ver el órgano
funcionando en vivo y en directo, y en el caso de un cerebro, detectar cuál es su actividad química y su actividad eléctrica. Cuando una persona, por ejemplo, está traumatizada, tiene un trauma, es increíble ver estas imágenes, el cerebro se apaga, literalmente se apaga, es decir, en la pantalla no aparecen colores relevantes, aparecen colores grises, oscuros. Cuando una persona está feliz, está contenta, está emocionada, la pantalla se ilumina, es decir, se ve realmente el cerebro encendido. Entonces, nosotros hoy tenemos una herramienta, un órgano que nos protege y nos ayuda, que es nuestro cerebro. Y de eso se trata también mucho esta clase, para que empecemos a conectarnos con esto. Bien, haciendo ya esta referencia de qué es las neurociencias en un tema muy resumido, vamos a continuar. Hay una pregunta que a mí en el colegio alguna vez un profesor nos la hizo en clase a todos los que estábamos en esa época muy chiquitos, muy niños, y nos dijo, bueno, chiquitos, ¿cómo se come uno un elefante? Y no sé si a ustedes les pasó en su clase, algún profesor o en casa, tus padres te lo dijeron este juego, que es muy infantil. ¿Cómo se come uno un elefante? Es una gran pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Un elefante es tan grande que no hay otra opción que comérselo en trocitos, que comérselo en pequeños pedacitos. Esto tiene todo que ver con este problema de la pandemia. Miren, este es un problema tan grande, esto es una situación tan difícil, tan gigante para nosotros, que hay que partirla en pedacitos para empezar a trabajarla. Y ahí va mi primera enseñanza de la clase de hoy a todos los que están conmigo hoy. Esa época que teníamos antes de esta pandemia, hace 3 meses, de tratar de agarrar el planeta con las 2 manos, que la tenemos todos porque es natural de nuestro cerebro, al cerebro le encantan esos mordiscos gigantes, así no pueda con ellos, se terminó. Yo creo que llegó el momento de empezar a focalizarnos, empezar a trabajar en punto por punto y empezar a morder pedazos más chiquitos de la existencia, de la vida y de la problemática nuestra. Y les pongo un ejemplo. Hoy en día estamos viviendo el día a día. Y no solamente en nuestros hogares. Yo he estado conectado estos últimos meses de una manera brutal con muchos colegas y profesionales de muy alto nivel en España, en Estados Unidos, y todos están coincidiendo en lo mismo. Llegamos a una época en donde empresarialmente, corporativamente, familiarmente y personalmente, todos tenemos que hacernos cargos de tareas más pequeñas. Es parte de la realidad que tenemos por delante y lo que vendrá después de este coronavirus. Y es que vamos a tener que empezar a focalizarnos y a trabajar en áreas mucho más concretas de nuestra vida. Esa es mi primera recomendación para esta tarde de esta clase, y es empecemos a focalizar nuestro cerebro en pequeñas áreas de solución. Solucionemos una cosa a la vez, un día a la vez, y vamos a ir avanzando de una manera mucho más, digamos, clara y contundente. Bien, con esta precisión, vamos a empezar a estudiar, para poder entender esto en el cerebro, cuáles son las fases académicamente de una crisis. Una crisis tiene técnicamente 3 fases. La primera es la preparación, es decir, que tú te puedas preparar para la crisis, alistarte para cuando llegue la crisis. A todas luces, nosotros no nos pudimos preparar para esta crisis. En el caso de Colombia, que es el país pues donde nosotros vivimos, donde yo vivo, pero nos pasó igual en toda América Latina, nos pasó en Europa, Estados Unidos no se preparó, España no se preparó, Italia no se preparó, incluso China no se preparó, nadie se preparó para esto. Pues cuando tú no te preparas, te agarra mucho más fuerte el tema. Hay crisis en las que uno se puede preparar, hay otras donde no, y esta es una donde no. Ahora, acá en Colombia pasó algo, como en América Latina, pasó algo complicado, y es que nosotros veíamos los noticieros y veíamos, uy, cerraron una ciudad de millones de habitantes en China, y creímos que esto nunca iba a llegar acá. Y aquí llegó, y miren cómo estamos, miren dónde estamos y a dónde vamos, y dónde está esto que nada que termina. Entonces, la preparación es importante, pero después de la preparación viene la respuesta inmediata. Viene la respuesta ya. ¿Qué voy a hacer ya para poder responder a esta crisis?
¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer esta tarde? ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Qué voy a hacer mañana? Una de las cosas que he visto y que, pues digamos, es importante aclararla y que yo creo que vale la pena que lo trabajemos todos en nuestra cabeza y nuestra mente, es que estamos muy preocupados de la recuperación, que es la última fase de una crisis. La recuperación va a venir después. La recuperación viene unos meses más adelante o incluso unos años. O sea, la recuperación de esta pandemia no va a ser en septiembre, ni va a ser en diciembre, ni creo que en enero. La recuperación va a ser mucho más adelante. Esto ha tenido un impacto económico y social tan grande en el planeta completo que la recuperación vendrá más adelante. Entonces, vemos compañías, empresas, líderes que están más preocupados de la recuperación que de la respuesta inmediata. Pues bien, lo primero que hay que hacer es trabajar en esta respuesta, lo de hoy, lo de ya, para podernos preparar y entrar de mejor manera a la recuperación. Es interesantísimo ver que nuestro cerebro trata de hacer una negación de la crisis y de una vez empieza a pensar en la recuperación, con un agravante, que la recuperación que para nuestros cerebros en este momento está presente es la recuperación que tiene como punto de referencia el antes de la pandemia. Entonces, muchas de las estrategias de recuperación no van a ser efectivas porque no tienen nada que ver con la nueva situación. Ahí yo creo que queda un tema interesante de análisis para todos los que me están viendo y es, ojo, las cosas después de esta situación que estamos viviendo no van a ser iguales a antes, hasta hace 3 meses. Nuestras respuestas en la recuperación tendrán que ser diferentes. Es decir, tendremos sí o sí que acudir a una de las herramientas de supervivencia más importantes y maravillosas que tenemos. Y las tenemos todos nosotros. Y una de ellas es la creatividad, es la imaginación, es la manera nueva de pensar. Esa es mi invitación con esta diapositiva a todos. Es la recuperación llegará siempre y cuando seamos conscientes de que esta situación nueva es completamente distinta a lo que ya vivimos. Yo lo hablaba incluso en esta semana con unas personas en España y lo veíamos con varios colegas que estamos trabajando en el tema de estudio, que los ejecutivos de las compañías están completamente en pánico por una razón, porque no tienen experiencia sobre esto. Y no la tiene nadie, no la tienen ni los ejecutivos, ni el presidente del país, ni los directivos, ni los líderes, ni nosotros. Nosotros no tenemos experiencia. Por eso en este momento todos estamos aprendiendo. Estamos en un nuevo proceso de aprendizaje de absolutamente todo. E incluso hasta poder entrar a un equipo de estos y conectarnos. Hay muchas personas que no tenían ninguna cercanía con los medios electrónicos porque simplemente no los necesitábamos y no era una prioridad. Hoy todos necesitamos entrar a un medio de estos y empezar a entender realmente cómo funciona este mundo virtual y remoto de las relaciones. Entonces, esta es una diapositiva bien importante porque yo creo que la enseñanza está aquí en centrémonos hoy en la respuesta inmediata a la crisis. Y por eso esta clase está dirigida allá. Vamos a mirar cómo podemos y qué tenemos que hacer ya para reponer una respuesta importante ya. Ya miraremos más adelante cómo nos recuperamos y qué estrategias diseñamos contingentemente para la recuperación. Como paréntesis final, para avanzar, les digo, es muy importante que volvamos a lo básico, a hacer estrategias cortitas. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Si me lo preguntan, les digo, en el sector empresarial, en este momento y en el sector corporativo, no hay una sola empresa seria del planeta que esté haciendo una planeación allá a más de 3 semanas. Ninguna, ni la multinacional más grande del mundo en este momento está haciendo una planeación a más de 3 semanas. O sea, nos replanteó completamente el tema de los objetivos y de la colocación y digamos, de la disposición de crear objetivos. Bien, con esto claro, entremos en esa respuesta inmediata a la crisis. ¿Qué tenemos hoy a nuestro favor? Porque no todo es malo. Uno dirá, bueno, Santi, pero estamos horrible en la espantosa porque todos son malas noticias. No. Perdón, hay una gran noticia que quiero que también sea la base de nuestra clase.
Hoy tenemos a favor algo que no teníamos antes, que antes no la teníamos, esta herramienta. Esta imagen que les quise presentar esta tarde, que es una imagen bastante fuerte, esta es una imagen de los sacrificios humanos que hacían los aztecas allá en México. Y muchas culturas, muchísimas culturas en la historia de la humanidad milenariamente han hecho cosas de estas, ¿no? Los egipcios también en sus pirámides hacían sacrificios, etcétera. Solo pongo los sacrificios humanos como un ejemplo, pero en la Edad Media y de ahí hacia atrás hay muchas épocas de la humanidad en donde el ser humano se ha comportado de una manera inexplicable. O sea, uno mira esta imagen y dice, pero ¿qué pasaba en las cabezas y en las mentes de estos señores? ¿Por qué hacían eso? Y con esa convicción y con esa solemnidad y con esa profundidad que lo hacían. Ellos no lo sabían. Ellos no tenían ni idea qué pasaba en sus mentes, ni qué pasaba en sus cabezas, ni qué pasaba en sus cerebros. Pues la buena noticia que tenemos hoy día es que hoy sí sabemos qué pasa dentro de nosotros. Hoy sí sabemos qué pasa, por qué actuamos como actuamos, nos comportamos como nos comportamos y reaccionamos como reaccionamos. Eso ya hoy lo sabemos y lo podemos saber. De hecho, esta clase tiene ese objetivo. Es que todos nosotros, cuando termine esta clase y nos desconectemos de esta pantallita, podamos tener una conciencia mucho mayor de qué es lo que pasa en nuestra mente y en nuestro cerebro frente a toda esta situación y a este mar de cosas que están llegando a nosotros en este momento. Entonces, ahí hay una buena noticia, y hay una buena noticia maravillosa, y es que esa noticia tiene que ver con que si estamos claros, si estamos conectados con nuestra propia conciencia de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones e incluso nuestros propios instintos, podemos controlarnos mejor, pensar mejor y empezar a hacer lo que nos va a pedir esto. Miren, yo creo que ya todos ustedes lo tienen muy claro, de manera un poco intuitiva, pero lo tenemos claro. Todos nos hemos sentado con un café en la sala de la casa y nos hemos dicho, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? Frente a esa incertidumbre, solo hay una respuesta y es la creatividad. Es la innovación y el reinventar, no solo reinventarnos nosotros, sino reinventarnos como sociedad. Estos problemas ya no son de una familia, ni son de una persona, ni son de una empresa, son de una sociedad. Entonces, ahí está, digamos, el gran desafío, es empezar a usar nuestro cerebro para crear, pero no es tan sencillo si no lo podemos administrar. Y vamos a ver cómo es. Yo tengo aquí un ejemplo más reciente que yo creo que nos ilustra un poquito más sobre lo que les estoy diciendo. Los taxistas de Londres, no sé si lo sabían, pero los taxistas de Londres, por lo menos hasta hace 3 meses, tenían que obligatoriamente presentar un examen para validar su licencia como taxistas en Londres, en donde deben contestar de memoria todas las direcciones, en donde es la ubicación de cada dirección de cada calle de Londres. Tengamos en cuenta que son miles de calles. Y además Londres tiene como ciudad un problema más complejo, y es que Londres es como una especie de ciudad gigante que fue agarrando pequeños pueblitos y municipios pequeñitos, entonces sus disposiciones y sus ubicaciones son complicadísimas. Estos taxistas se les hizo una tomografía cerebral y se vio que su cerebro tiene una diferencia en el hipocampo. El hipocampo es esa zona que ustedes ven en la pantalla, en la grafiquita de la parte izquierda inferior, que es donde verdaderamente se gestiona la memoria del ser humano. Ese hipocampo de los taxistas de Londres es más grande que el hipocampo normal de una persona promedio. Esto quiere decir que el cerebro también se transforma y esa plasticidad cerebral, esa capacidad que tiene el cerebro de modificarse es real. Es el único órgano que sigue cambiando hasta que morimos. Ojo con ese tema también que es bien interesante y bien bonito. El riñón, el estómago, el pulmón, el hígado, el páncreas, etcétera, nuestros órganos llegan a un nivel de desarrollo a cierta edad y después de cierta edad paran su desarrollo y ese órgano nos acompaña hasta nuestra muerte. Obviamente se va deteriorando con el uso y con el mal uso, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, pero
se va deteriorando, pero el único órgano que sigue, digamos, cambiando real, físicamente, hasta que morimos, es el cerebro. Y eso es lo que los expertos y los, digamos, neurocientíficos y neurólogos llaman plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es que tu cerebro no es el mismo. El cerebro de ustedes hoy es diferente ya al cerebro hace 3 semanas. Es el cerebro cada vez que haces un viaje, cada vez que conoces un país nuevo, cada vez que aprendes un idioma nuevo o que digamos, te enfrentas a una experiencia nueva, tu cerebro cambia. Y esa es una buena noticia, porque el cerebro está preparado biológicamente para cambiar lo que tenga que cambiar para afrontar esta experiencia. Entonces ahí les dejo esa buena noticia con un ejemplo de la vida real más cercana a nosotros. Bien, vamos entonces a revisar muy rápidamente. Desafortunadamente no tenemos todo el tiempo, pero en esta horita larguita de clase vamos a mirar la estructura del cerebro. Este es un tema que nos daría para días de clase, pero vamos a mirarlo rápida y de una manera lo más práctica posible. Nuestro cerebro tiene una estructura de 3 niveles. Tenemos una primera cosa para entender esto. En la medida en que la evolución de la especie ha ido progresando, el cerebro también ha ido avanzando. Yo a los alumnos les digo en clase una analogía que me parece tal vez como la más gráfica, y es: el cerebro es como una casa antigua a la que se le han ido colocando habitaciones una encima de la otra en la medida en que la evolución lo ha exigido. Nuestro cerebro más antiguo es el que ustedes ven en color rojo, que se llama cerebro reptil o reptiliano. Es el cerebro que se encarga de nuestras actuaciones, de nuestro actuar, de nuestras respuestas, si lo quieren ver así más claro. Es un cerebro que no piensa y no siente. Es un cerebro de absoluta programación biológica. Sus 2 funciones naturales son, primero, mantenernos con vida. Es decir, él se encarga de todo lo que es nuestra protección, la supervivencia y por el otro, la reproducción. Entonces, todo lo que es reproducción de la especie y supervivencia se gestiona en este cerebro. Y vuelvo y lo digo, sin ningún tipo de pensamiento, ni ningún tipo de emoción. Es un cerebro de programación. Un ejemplo que les coloco muy sencillo. Cuando una hembra pajarito llega al nido y les da de comidita a los polluelitos en el piquito y les lleva la comidita, mucha gente dice: ay, tan lindo, tan tierno, ¿cómo los quiere? No, no los quiere. Es una cuestión de simple programación biológica. Está programada para hacer esto, pero no están involucrados emociones afectivas allí. Es una programación. Bien, encima de ese cerebro surgió el que ven ustedes como en color púrpura, que está allí, que es el emocional, también llamado cerebro límbico por los neurólogos. Y este cerebro es el de las emociones, es el del sentir. Este cerebro, ¿cuándo surgió en nosotros? Surgió cuando dejamos de salir de un huevo, evolutivamente hablando, y empezamos a salir vivos de una hembra que también está viva. Ojo, o sea, cuando nos volvimos mamíferos. Todos los mamíferos tenemos un cerebro reptil y encima tenemos un cerebro emocional límbico. Salir vivo de una hembra que está viva es una experiencia emocional monstruosamente grande, es decir, y las mamás que están viendo esta clase, pues yo creo que dan fe real de que parir una cría que está viva, de una hembra que también está viva, eso genera un torrente de emociones tan grande que el cerebro, desde el punto de vista de evolución, no tuvo otra opción que generar ese segundo piso para administrar ese millón de emociones que surgen de esa nueva condición. Después de ese cerebro está el más joven, el más nuevo, que es el que está en color como naranja, que se llama corteza cerebral o neocórtex. Este es el cerebro del pensamiento lógico, del raciocinio. Este es el que nos diferencia ya de otras especies como humanos pensantes. El que ven en color azul en la parte derecha de la pantalla, superior derecha, ahí debajo de esa parte azulita estarían los ojos, es el lóbulo prefrontal, por eso está esa LPF. El lóbulo prefrontal hace parte de la corteza, ¿de acuerdo? Esa es la parte con la que nosotros gestionamos las decisiones que tienen que ver
con los procesos lógicos de pensamiento. Me caso, no me caso, compro esto o no lo compro, pago esto primero, pago esto después, si hace frío me abrigo, si hace calor me quito la chaqueta, todo eso se gestiona allí. La aclaración técnica que les quiero hacer es que esa parte azulita se termina de formar hacia los 20 o 22 años de edad aproximadamente. Por eso exigirle a un adolescente o a un niño incluso que gestione emocionalmente y gestione incluso hasta sus instintos con una corteza cerebral es muy difícil. Por eso al adolescente le falta una palabra que se llama coherencia, ¿no? Que es que haya una perfecta alineación entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. De hecho, conozco personas que llegan a edades avanzadas sin que el LPF les haya madurado, espero que ninguno de los de la clase, pero realmente pasa. Es decir, es muy difícil que alguien sea coherente si hay una lesión, por ejemplo, en el lóbulo prefrontal. Bien, esas son las tres estructuras. Aclaración básica antes de seguir. Las tres funcionan y las tres están vivas y las tres nos conectan. También quiero en esta clase dejarles un ejemplo. Es un poco fuerte lo que voy a decir, es un poco salvaje incluso, pero es un ejemplo muy gráfico. Yo no sé si ustedes han visto en los noticieros, creo que sí, obviamente, esos casos desastrosos, espantosos, donde, por ejemplo, un papá mata a su esposa y mata a sus hijitos y luego se suicida. ¿Qué le pasó cerebralmente a ese individuo? Pues se desconectaron los tres cerebros. ¿Quién es capaz de matar a unos niños y matar a la esposa? Un reptil que no piensa. Además, un reptil que tiene una pistola, por decirlo de alguna manera. Pero una vez que esa persona hace eso, actuó, se conecta al cerebro límbico. Y el cerebro límbico dice, Dios, ¿usted qué hizo? Es la mujer que amaba, los hijos que adoraba, ¿por qué los mataste? Peor, se conecta después el córtex, que es el que piensa, ya no el que siente. Y le dice, y por cada uno le van a meter 30 años de cárcel, ¿no? ¿Qué pasa cuando se conectan los tres? ¡Pum! Casi siempre esas situaciones terminan en un suicidio. Aunque hay enfermedades, patologías muy graves, donde esa desconexión es permanente y no es consciente. Eso será otro tema de otra clase, pero realmente eso es lo que ocurre en nosotros. Los tres cerebros están allí y los tres cerebros nos, digamos, parametrizan todos los comportamientos que tenemos en el día a día. Bueno, por si fuera poco, en el cerebro existe algo que se llama jerarquía cerebral. ¿Qué es eso, Santi? Jerarquía cerebral es que como en una empresa hay unos que mandan más que otros. Hay un presidente, un vicepresidente, un gerente, un jefe y de ahí para abajo, bla, bla, bla. La jerarquía cerebral funciona de la siguiente manera. Primero que todo, no es como en un organigrama normal de una compañía que es descendente, sino este es ascendente. El cerebro más potente que tenemos es el más primario, el más básico, es el de los instintos, es el cerebro reptil. Este cerebro, el cerebro reptil, es el que tiene más poder sobre los otros dos. O sea, un instinto es mucho más potente que una emoción y que un sentimiento. Hacia arriba siguen las emociones que se gestionan en el cerebro mamífero. Son más potentes, sí, pero nunca como un instinto. Y arriba están los menos potentes, que son los sentimientos, que son las racionalizaciones de las emociones. Vamos a ponerlo de esta manera. El amor es un sentimiento, que es la racionalización de un montón de emociones. Si yo tuviera que preguntarle, por ejemplo, a uno de ustedes, ¿qué sientes por tu hijo? ¿O qué sientes por tu esposo o tu esposa o por tus padres? La respuesta es amor. Esa etiqueta amor que se coloca para poder sintonizar un montón de emociones es un sentimiento y es absolutamente racional. ¿De acuerdo? Pero es menos potente que la emoción. Esa línea de puntitos que está allí, ténganla presente porque las emociones y los instintos son subconscientes. Subconscientes. Lo único de lo que somos conscientes es del sentimiento, de la parte superior del cerebro. Bien, esta era la parte difícil de la clase, la más compleja, pero era que había que verla porque sin esta estructura clara
nos queda más complicado entender lo que voy a explicar ahora, que tiene que ver cómo responde nuestro cerebro a esta crisis. Bueno, puntos clave. Lo primero, el cerebro es un experto detector de amenazas, ¿no? Es como un radar que está a las 24 horas del día buscando amenazas, porque una de las funciones principales del cerebro es que nosotros podamos sobrevivir. Y entonces el cerebro es una maquinita que todo el día está en 360 grados buscando ¿qué? Amenazas. Calculen cómo está nuestro cerebro hoy, encontrando todos los días la misma amenaza. Y esa misma amenaza, cada día tiene muchas más y muchas más matices y muchas más consecuencias. Nuestro cerebro tiene una carga de trabajo enorme, subconsciente, ojo, subconsciente en este momento. El cerebro entonces es un experto en detectar amenazas y además está diseñado para sobrevivir, no para vivir. ¿Cómo así, Santiago? Claro, nuestro cerebro, desde la evolución misma, y vemos la fotografía con uno de los animales que nos tocó lidiar durante muchos años, pues nuestros ancestros tenían que salir a conseguir el alimento y se encontraban con este tipo de animales en la vuelta de la esquina. Y el cerebro tenía que estar alerta y tenía que estar pendiente de toda esta situación. Por eso nuestros cerebros son desconfiados, son paranoicos y son cerebros bastante, digámoslo así, la palabra sería como retraídos y bastante cautelosos, esa es la palabra. Nosotros de manera natural tenemos un problema con la bondad, porque esa frase típica que hay de eso tan bueno no dan gratis, es una típica expresión reptiliana, es decir, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué amenaza hay detrás de esto para mí? O sea, la bondad no es tan natural para nosotros. El cerebro humano vive entonces pendiente de sobrevivir. Ahora bien, ¿quién toma el control en una crisis como en la que estamos? Empecemos ya a meternos en el tema del coronavirus y qué es lo que está pasando en nuestras cabezas y esta parte de neuroliderazgo. En una crisis, el que toma el control son el cerebro reptil y el cerebro límbico, es decir, nuestros instintos y nuestras emociones están en este momento en una calibración de potencia enorme, enorme, frente a nuestros sentimientos. Es decir, la corteza cerebral queda bloqueada precisamente por el cerebro reptil y emocional. Con un agravante, el que piensa, el que desarrolla ideas, el que es creativo, el que planifica nuevas estrategias es el de arriba. Entonces lo voy a decir de esta forma, nuestro computador en este momento, si le hacemos la analogía a nuestro computador, tiene dos programas muy activos y un programa bloqueado. El programa activo, el reptiliano, el del instinto, el programa activo, el de la emoción, pero el programa de la creatividad, de las ideas, de pensar, de desarrollar nuevos planes, contingencias, está completamente bloqueado. Y entre más angustia sintamos, entre más estrés tengamos, que ya vamos a hablar de él, más se bloquea la parte superior de nuestro cerebro. Entonces, aquí es donde está otra enseñanza importante de esta clase para todos nosotros. Es muy importante controlar de manera consciente lo que estamos sintiendo e incluso nuestras reacciones, porque si no va a ser dificilísimo que demos una respuesta creativa y contingente clara frente a la situación. El cerebro en crisis y el estrés es nuestro capítulo 2 y aquí vamos ya hacia la recta final de la clase en el sentido de que vamos a entrar en un solo aspecto, pero es un aspecto tan importante de lo que nos está ahora y es el bendito estrés. Con respecto al estrés, también quiero hacer un agradecimiento conceptual y académico a dos grandes personas que ustedes ven en la pantalla. Eduardo Punset, que es un divulgador científico, fue un divulgador científico, ya falleció hace unos años. Eduardo Punset es personalmente para mí un maestro maravilloso y él se dedicó toda su vida a la divulgación científica, es decir, a decirnos a nosotros de manera sencilla y clara realmente cómo funcionaban los aspectos más importantes de la ciencia. Y por el otro lado está Sonia Lupián. Sonia Lupián es técnicamente
Sonia Lupián es una de las personas que más sabe en este planeta sobre el tema del famoso estrés. Lleva 30 años estudiando este tema y digamos que yo quiero hacer este reconocimiento académico a estas dos personas porque de estas dos teorías y de estos dos conceptos saqué mucho de lo que les voy a explicar en este momento y de ahí viene mucho de lo que vamos a estudiar. Les digo, esta doctora Sonia Lupián es una autoridad y un referente mundial en el tema del estrés. Entonces miremos un poquito qué es esto del estrés. Bueno, lo primero es que cuando nuestro cerebro se somete a amenazas como esta que estamos viviendo, se empapa de un montón de químicos y de un montón de hormonas nuevas. Hoy solo voy a hablarles en clase de una sola de esas hormonas que nos hacen mucho daño si son en exceso, que es la hormona llamada cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que se segrega en el organismo y se riega por el cerebro cuando tenemos que dar una respuesta inmediata de supervivencia. Es la hormona que nos pone en acción ¿para qué? Para luchar, para correr, para defendernos, para atacar. Entonces nuestra temperatura corporal cambia, el color de la piel cambia, la sangre se va a los brazos y se va a las piernas porque vamos a tener que correr o golpear. Es la hormona de nuestro mecanismo de defensa en máxima alerta. Es una hormona necesaria en dosis pequeñas porque el cortisol también es el que nos impulsa a ser fuertes frente a un reto, frente a un desafío, a pasar a hablar en público, a hacer un negocio, a meternos en cualquier tipo de actividad que de alguna manera implique un riesgo. Allá va a haber cortisol. Pero cuando las cantidades de cortisol son demasiado altas, demasiado grandes, y se mantienen por tiempos o periodos demasiado largos, ahí es donde viene el problema grave para nuestra salud y que obviamente se ve interpretado en nuestro comportamiento. Entonces, entendamos esta gráfica que les estoy presentando acá. A mí me encanta porque esta gráfica, que originalmente es de nuestra neuróloga, ella dice, después de muchos años de investigación, mire, el estrés no es el mismo. Tenemos diferentes niveles de estrés. En la medida en que cada una de estas condiciones se dé en una respectiva situación, el nivel de estrés aumenta. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Primero, novedad. Si la situación a la que nos enfrentamos es totalmente nueva para nosotros, se dispara el cortisol. Empieza el estrés. Si es impredecible, también se dispara más. Si hay una sensación de descontrol, es decir, que tú no tienes control sobre esto, se dispara más. Y si hay una amenaza a la personalidad, se dispara más. ¿Qué significa una amenaza a la personalidad? Que es como la que requiere una explicacioncita. A ver, por ejemplo, si alguno de ustedes, de los que me está viendo en clase, por ejemplo, es abogado y dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los abogados después de esta crisis? No vamos a tener trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No va a tener clientes. Lo que le puede estar pasando, por ejemplo, al dueño de un restaurante. Calculen esto. Es lo único que sé hacer. Por ejemplo, un chef que tenga un restaurante. Es lo único que sé hacer, es lo que estudié, es lo único que tengo entrenamiento y experiencia y ya no hay restaurantes y no voy a poder vivir. ¿De qué voy a vivir? Entonces, esa es una amenaza a la personalidad. Cuando sentimos que todo lo que hemos logrado hacer ya no nos va a proteger y nos va a cuidar y nos va a servir. Yo coloqué un chulito, yo coloqué un visto en cada uno de estos, un check en una de estas condiciones, porque si ustedes miran la situación del COVID-19, todos se presentan en esta crisis. Es algo nuevo, algo que no preveíamos. Nuestra sensación de control es cada vez menor. No podemos controlar ni siquiera si podemos salir o no de nuestra casa. Y está amenazada nuestra personalidad. Entonces, el nivel de cortisol en este momento de nuestros cerebros es enorme, enorme. Es decir, tenemos empapado nuestro cerebro de cortisol. Casi que si como una espuma le pudiéramos hacer así, yo creo que decantaría y escurriría el cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un estrés muy alto. Y lo primero que tenemos que hacer para poder pensar, crear, construir, es controlar este estrés. ¿Cómo se logra?
hay buenas noticias. Aquí hay buenas noticias porque así como hay una hormona que no es tan chévere, en ese sentido, en cantidades demasiado altas, también hay una hormona que neutraliza ese cortisol. Y esa hormona básicamente es la oxitocina. Quiero hacer un énfasis aquí en esta diapositiva antes de hablar de la oxitocina y de cómo vamos a pelear contra este estrés. ¿Qué es lo que más afecta de estas cuatro? ¿Cuál es la que más afecta al ser humano? Ni siquiera es la amenaza a la personalidad, es la sensación. Esta sensación de descontrol es tremenda, de que no tenemos control. Quiero comentarles, por ejemplo, que en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina, se hizo un experimento con 5 ratitas. El experimento fue un poco cruel, pero es muy, muy interesante y muy valioso. El experimento fue el siguiente. A 4 de las 5 ratas se les daba comida y se les daba una descarga eléctrica aleatoria, ¿no? Durante todo el día. Pim, pim. Solo a una de las 5 ratitas se le daba también la descarga eléctrica, se le daba comida, pero se le colocó un switch para que operara un botoncito y ella pudiera suspender la descarga eléctrica para ella y para las otras 4 ratitas. Después de 2 semanas de este comportamiento, de esta situación, las 4 ratitas que no tenían el botoncito murieron. Y la única que sobrevivió fue la ratita que tenía el botoncito, el switch. Conclusión del experimento. ¿De qué murieron esas otras 4 ratas si les daban alimento? Murieron literalmente inmersas en cortisol. Murieron de tristeza, si lo quieren ver así. Murieron completamente en depresión por tener total imposibilidad de manejar la situación. La única ratica que sobrevivió fue la que tenía el botoncito que por lo menos por momentos podía ¿qué? Superar la situación. Aquí queda una enseñanza importantísima de este experimento para todos nosotros esta tarde, y es que en la medida en que no tengamos, así sea un mínimo control sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor, va a ser dificilísimo que nuestros cerebros se repongan de esta situación. Entonces, conclusión, complementaria de la anterior. Miren ustedes estas 2 fotografías en la pantalla. Aquí en la pantalla ustedes están viendo la fotografía A y la fotografía B. En la fotografía A hay un escritorio completamente desordenado y en la fotografía B está mucho más ordenado. Es imposible para un cerebro fijar su atención en el desorden. Si yo les digo a ustedes que en la fotografía de una me consigan dónde está el bolígrafo, se demoran un poquito más sus cerebros llegando a él. Pero si lo digo en la fotografía B, que hay orden, de una el cerebro se enfoca en el bolígrafo y me lo encuentra rápidamente. ¿Por qué hablo de esta situación? Porque antes de este coronavirus, de esta pandemia, todo en nuestro alrededor tenía un orden. Hoy ya no. Los colegios están cerrados, los aeropuertos están cerrados, las oficinas están cerradas, los trabajos están cerrados. Todo se desordenó, no hay supermercados, no podemos salir a la calle. Es decir, todo el orden que tenía nuestro cerebro para poder trabajar y producir se le alteró. Entonces, lo único que queda en todo ese desorden es la amenaza. Calculen ustedes cómo está nuestro cerebro en este momento. Está completamente desconfigurado y dice, vea, aquí lo único que hay claro es la pandemia y los efectos de esa pandemia, pero no encuentro nada, no encuentro salidas, no encuentro caminos, no encuentro absolutamente nada. O sea que ese orden en el que vivíamos antes se nos regresa en este desorden total, desde el punto de vista cerebral. ¿Cuáles serían entonces, digámoslo de esta manera, antes de mirar la solución, que sería la parte final de nuestra clase, cuáles son los niveles de ese estrés? Los niveles de estrés son 3 básicamente. Y me parece muy importante que ustedes le pongan mucha atención a esto en la clase para que se hagan un autodiagnóstico y empiecen a tomar medidas de verdad sobre esto. Cuando las cantidades de cortisol en el cerebro son medianamente pequeñas, pero existen ya, se pasan de los umbrales permitidos,
tú empiezas a sentir dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de cuerpo, dolorcitos focalizados, malestar, falta de sueño, etc. En ese momento, ¿qué reacción tenemos nosotros? Un analgésico, una pastillita aquí, una pastillita allá, y con estos medicamentos vamos trabajando el tema. Es el nivel más bajo de estrés. Cuando ya el cerebro tiene tanto cortisol, que ni siquiera un analgésico nos cura, el cerebro te dice, bueno, ahora sí ya, cálmeme esta situación y deme algo chévere. Algo chévere que me guste, que me dé placer, que me genere oxitocina. Y ahí es donde empiezo a comerme el helado, la hamburguesita, el whiskycito, el cigarrillito. Empiezo a darme pequeños momentos de placer para poder contrarrestar esas dosis tan altas de cortisol. Esto en un cautiverio, en un aislamiento, pues es mucho más grave, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado de cuál es nuestra rutina alimenticia, nuestra rutina de comportamiento, porque entre más estresados estemos, más veces vamos al refrigerador, a la nevera y sacamos comida, es decir, se nos descuadra absolutamente todo y empezamos a caer en eso. Y la última y la más difícil de las etapas del estrés es cuando ya hay tanto cortisol que ni siquiera con un helado, ni con un whisky, ni con una hamburguesa, ni con un cigarrillito se te pasa. Y es cuando entras en una depresión, cuando el estado de ánimo se vuelve permanente, o sea, la emoción permanece y se queda, y ahí es donde entras en un estado depresivo. Póngale mucha atención a esto porque esto es un indicador importante de cómo están las cosas dentro de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué hacer entonces? ¿Cuál sería la respuesta? Ya como última parte de nuestra clase. ¿Cómo podemos mejorar esta respuesta inmediata cerebralmente? Vuelvo e insisto, ni siquiera la recuperación, sino la respuesta inmediata. Básicamente, lo primero es comenzar a tener tareas donde tengamos control. Tareas pequeñitas donde haya control. Vamos a tener horarios para levantarnos, para arreglarnos, para dormir. Vamos a empezar a controlar, así sean cosas pequeñas de la vida, cositas pequeñas. En la medida en que tú empieces a tener control sobre algo, esto empieza a mejorar. Punto número 1. Punto número 2. Desarrollar inteligencia social. Es decir, un cerebro solo se estresa mucho más que un cerebro que está acompañado. Verdaderamente acompañado. En la medida en que tengamos una red de apoyo y de comunicación efectiva con otras personas, el estrés baja inmediatamente. Digamos, tener buenas conversaciones. No es salir a la sala de la casa a discutir y hablar sobre el noticiero, sino realmente a aportarnos unos a otros y a generarnos ideas nuevas y a pensar diferente. Esto es muy importante. Generar oxitocina, como sea, hay que buscar las estrategias para generar oxitocina y aquí les dejo algunas. Por ejemplo, tener una convivencia mucho más dinámica, vuelvo y les digo, siguiendo horarios, que también es importante, tener actividades de ocio, un buen masaje, el ejercicio, una buena conversación con un buen café, con alguien de nuestra casa o con alguien que estemos conviviendo en este momento. Eso nos ayuda un montón a subir la oxitocina. Sonreír nos ayuda mucho. Leer un buen libro, estar con nuestra mascota. Ahí está Teo, mi perro hermoso. Ese me sale la oxitocina por las orejitas cuando lo veo. Leer un libro, estar con los chicos, estar con los niños que no están contaminados, que no tienen su cerebro tan contaminado. Y tener una red de comunicación en donde de verdad podamos empezar a conectarnos con los demás. Esa oxitocina nos va a ayudar un montón a que se desbloquee esa parte del cerebro que empieza a crear, que empieza a pensar y que empieza a construir. Hacer una cosa a la vez, esto es muy importante. Hacer una cosa a la vez significa que realmente nuestro cerebro le encanta estar haciendo muchos temas al mismo tiempo. Este es un tema que nos gusta a todos, a los hombres y a las mujeres. Nuestro cerebro está, digamos, hecho también para prestar atención a ciertas cosas al tiempo. Pero cuando hay una amenaza, la amenaza se coloca siempre por encima de todo. Entonces ustedes se sientan a leer un libro, un buen libro, y pasan 2 páginas y vuelve el cerebro otra vez y le dice, ¿y qué vamos a hacer para pagar el agua? ¿Y qué vamos a hacer para pagar la luz? ¿Y qué vamos a pasar? ¿La cuota del carro qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y el negocio qué? Y hasta ahí llegó el libro. Es decir, la poca concentración y atención que estábamos teniendo
se la lleva a la amenaza inmediatamente porque obviamente los cerebros más potentes están abajo en nuestro subconsciente. Entonces aquí hay que pelear conscientemente con esta situación y enfocarnos en que lo que estemos haciendo lo hagamos de manera profunda, sin tener interrupciones de ese estilo, y cuando las empezamos a tener, reemplazar ese pensamiento inmediatamente por la acción en la que estamos. Bien, para nuestro cerebro, entonces, el virus es igual a un mamut. No diferencia entre lo que era una amenaza prehistórica a lo que es esta amenaza de hoy. Esa es la gran conclusión. Y esa gran conclusión nos lleva a que tenemos nuestro cerebro en el modo amenaza completamente encendido. Y si nosotros no trabajamos en el día a día y trabajamos ya diariamente en cerebralmente administrar mejor esta situación, va a ser muy complicado que el cerebro que nos puede ayudar más en este momento, que es el cerebro de pensar, construir y crear, tenga la palabra. ¿Hay mucho por vivir? Sí, hay mucho por vivir. Y hay mucho por vivir de una manera diferente a la que nosotros hemos vivido. Yo creo que aquí es donde está la parte valiosa de esta experiencia tan dura que nos está tocando. Hay que salir de aquí pensando en cuál va a ser la nueva versión de cada uno de nosotros, porque va a haber una nueva versión social y va a haber una nueva versión empresarial y va a haber una nueva versión global de este planeta. Lo digo y es duro, para mí ha sido duro como consultor en la parte profesional y llevo 4 semanas trabajando en el tema con profesionales increíbles y todos los días nos decimos por la pantalla, oiga, esto es muy duro, esto es muy bravo porque es un reenfoque total de lo que había. Pero tenemos que hacer esa reinvención y esa reinvención solo requiere una cosa y es que nuestra corteza cerebral esté disponible para poder pensar en algo de contingencia. Tener un plan A, tener un plan B, tener un plan C, porque todo lo que hagamos está sustentado sobre una palabrita que se llama incertidumbre. No hay en este momento una sola compañía del mundo que tenga certidumbres de absolutamente nada. Ninguna. Ni ningún líder mundial. Miren ustedes los noticieros y vean ustedes los pasos de ciego que da todo el mundo. Uno ve un presidente que sale y dice una cosa y a las 2 horas sale y dice otra, y se devuelven y se regresan y sacan una ley y no la normalizan. Es un desastre. Y es un desastre porque así estamos todos. Es decir, es muy difícil pedirle a un líder hoy día, oiga, viejo, claridad, ¿por dónde nos vamos? Foco. Ey, cuidado. No es tan fácil porque estamos todos en un proceso de aprendizaje. Entonces, sí hay mucho por vivir, sí, tenemos que construir y tenemos que empezar por las pequeñas cosas de nuestra vida. Yo creo que esta experiencia nos está regresando a lo básico. Nos está regresando a lo esencial. Bien, pues hasta aquí llega esta clase. Les doy 1000 gracias de todo corazón. Los quiero invitar para el próximo miércoles. Vamos a tener un tema maravilloso, maravilloso, que es el miércoles a las 5. Los espero el próximo miércoles, que es la inteligencia relacional en el aislamiento. Este ya es un tema muy práctico que les va a servir a todos los que estamos metidos en este tema del aislamiento, de cómo entender cómo nos comportamos y cómo somos de diferentes cada persona, cómo nos conectamos, nos motivamos e interactuamos todos con todos para que podamos vivir bajo este aislamiento de una manera mucho más productiva. Los espero entonces el miércoles en esta conferencia que va a ser maravillosa. De esta les voy a entregar unos materiales a todos para que puedan hacer unas fichas de trabajo en sus casas y un montón de ejercicios. Entonces los espero el miércoles. Aquí están los correos de nosotros. Aquí está el correo de Forming, administrativo@formingtc.com, para que ustedes ahí, si quieren, nos escriben. Yo les doy este material. Les voy a mandar las videografías y bibliografías interesantes que complementan esta clase. Pueden entrar a nuestra página de Facebook. Yo voy a estar y vamos a estar con el equipo subiendo cosas muy interesantes todos estos días. Lo mismo en nuestra paginita, en nuestro murito de Instagram. Bien, muchísimas gracias de todo corazón a todos los que estuvieron en esta clase. Espero que les haya servido. Espero que de verdad pues lleguen, reflexionen y se sienten a hacer un análisis de su comportamiento y de lo que nos está pasando. Hay un material que yo les compartí, si quieren por correo se los vuelvo a compartir, no hay problema, que es un material valiosísimo de un astronauta
que es Scott Kelly. Scott Kelly estuvo más o menos 500 días en órbita, 500 días, y estuvo solo, completamente solo en la Estación Espacial Internacional durante un año exacto, dando órbitas a la Tierra y haciendo un experimento de cómo un ser humano se adapta a la soledad y al aislamiento. Si hay alguien que sabe de la palabra aislamiento en este planeta, es este astronauta. Y él decía dentro de sus recomendaciones para todos nosotros, que aplican muchísimo en este momento lo que los astronautas aprendieron, que hay que seguir un diario. A mí me parece esa muy valiosa. Un diario es escribir lo que nos está pasando, pero no es un diario de lo cotidiano, no es que hoy lavé la loza, hoy desmanché el sofá de la sala, y no. Es un diario realmente de lo que comportamentalmente nos está pasando por dentro, de cuáles son las reflexiones, cuáles son los análisis, cuáles son los cambios que estamos percibiendo en nuestra escala de valores, en nuestra escala de creencias y en nuestra escala, digamos, de identidad como tal. Porque esos cambios van a ser el parámetro del comportamiento posterior. Yo los invito a que empiecen a hacer un diario y empiecen a escribir y tengan unos momentos de reflexión y de pausa, de parar un poquito durante estos días. No la parada obligatoria de no ir al trabajo, ni de estar en nuestras casas porque nos obliga la situación, sino de parar para conceptualmente empezar a revisar qué es lo que yo creía y ahora en qué creo después de esta crisis y en qué voy a empezar a creer o estaré dispuesto a cambiar en qué creencia y en qué evaluación. Eso es muy importante para que el cerebro abra su canal de observación y empecemos a meter nueva información para poder crear. Muchísimas gracias de todo corazón. Espero que les haya servido esta clase. Me encanta poder compartir con ustedes. Desafortunadamente estos tiempos son muy chiquititos, pero en estos breves espacios de tiempo trataremos de hacer lo posible. Un abrazo para todos de todo corazón y nos vemos el próximo miércoles. Chao y que pasen un buen fin de semana. Chao, que estén bien.